Hola, mis queridos seguidores, bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde respiramos intrigas, romances y esas sorpresas que nos dejan el corazón en un puño. ¿Cómo están hoy? Ojalá de maravilla, porque lo que traigo es de esas noticias que te hacen pausar todo, subir el volumen y quedarte hasta el final. Si recién llegan, reciban un abrazo gigante. Quédense, pónganse cómodos, porque lo de hoy tiene a toda la industria turca patas arriba y a nosotros con la piel erizada. Y si antes de sumergirnos en el torbellino, recuerden que suscribirse y activar la campanita es la forma más segura de no perderse ninguna exclusiva. Nos ayuda un montón y nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Vamos al grano, porque no estamos aquí para rodeos. La fecha marcada a fuego es el 18 de enero de 2026, y desde entonces el eco no ha parado. Todo gira alrededor de Andersel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de una historia amorosa que cautivó al mundo. Su camino juntos fue seguido paso a paso por millones, cada mirada, cada gesto, cada aparición que nos hacía suspirar. Eran la pareja a esa dupla que parecía hecha a medida, con una química que desbordaba la pantalla y se colaba en la vida real. Y sí, después de aquella separación que dejó más de un corazón en pedacitos, quedamos en vilo, preguntándonos si habría reencuentro o si cada uno seguiría su propia ruta con respeto y distancia. Pues bien, la bomba de este 18 de enero no solo agitó esas preguntas, también abrió otras nuevas y mucho más profundas. Lo que está circulando y que ha provocado reacciones por todos lados, habla de un proyecto conjunto. Pero no cualquier proyecto. Nada de una simple serie o una película sin riesgos. Lo que se rumorea va más allá de lo convencional, más allá de la acción y corte. Se habla de un formato íntimo, quizá documental, quizá una biografía contada en primera persona, o incluso una propuesta híbrida donde no solo actúan, sino que producen, escriben y, sobre todo, narran con su propia voz lo que vivieron. Imaginen un espacio donde ambos desnudan sus recuerdos. Cómo se vieron por primera vez, cómo floreció esa chispa, que significó vivir un amor bajo el escrutinio constante, cuáles fueron los días más luminosos y cuáles los que apretaron el pecho hasta robar el aire. Fuentes cercanas, de esas que no se exponen pero siempre han acertado, aseguran que han trabajado en secreto durante meses. Nada de improvisaciones. Reuniones a puerta cerrada, visionados de material guardado en carpetas sin nombre, conversaciones largas en salas sin ventanas, acuerdos sensibles para definir qué mostrar, hasta dónde abrir la puerta, cómo proteger lo esencial y, a la vez, entregar al público lo que durante años pidió sin descanso, su verdad. Dicen que la idea es abrazar la autenticidad, que la gente vea a Andersel y a Kerem Bürsin con la luz más humana, con esa mezcla de brillo y fragilidad que solo aparece cuando no hay filtros. Que no los veamos solo como estrellas, sino como dos personas aprendiendo a ser pareja mientras todo un país, y más allá, les miraba de frente. Lo más desconcertante y a la vez fascinante, es lo que esto implica en cuanto a reconciliación, al menos en lo profesional. Después del silencio, de los rumores y de las rutas separadas, elegir un proyecto tan sensible y emocional no es una decisión cualquiera. ¿Es un acuerdo maduro entre dos profesionales que se admiran? ¿Hay sentimientos que nunca se apagaron del todo? ¿O es la forma más elegante de cerrar un capítulo y hacerlo juntos, con serenidad, respeto y la última palabra dicha por ellos mismos? Las preguntas se multiplican, y con razón. No olvidemos que la estrategia también existe. Andersel y Kerem son gigantes con fanáticos de todos los rincones. Un proyecto tan íntimo, bien hecho y bien comunicado, podría reforzar todavía más su lugar en la industria, mostrarlos renovados, profundos, valientes, y darles un nuevo impulso en medio de tantas historias prefabricadas que hoy aburren al público. El impacto en sus carreras, de concretarse, sería de alto voltaje. Andersel, con esa presencia magnética y una trayectoria que la ha visto recorrer melodramas, comedias románticas y papeles que piden delicadeza, ha demostrado que la belleza no está reñida con la versatilidad. Kerem Bürsin, con su carisma y ese aire de actor que se toma en serio lo que hace, ha construido un perfil sólido, de quien elige y cuida cada paso. Un proyecto que los reúna en un contexto tan revelador podría reorganizar los mapas, abrir puertas, mover fichas que hace tiempo estaban inmóviles y, sobre todo, ofrecerles una narrativa de madurez que los fans sabrán valorar. ¿Y por qué justamente esta fecha? Porque nada en el entretenimiento se deja al azar.
Cuando se filtra un rumor de este calibre en un día concreto, es porque hay una estrategia que busca provocar conversación, darle tiempo al público para asimilar, debatir y desear. Y vaya que funcionó, redes en ebullición, foros con hilos interminables, medios replicando y analizando cada pista. Hay quienes celebran con lágrimas de emoción la posibilidad de verlos otra vez, aunque sea desde un enfoque profesional. Otros, más escépticos, sospechan de la sinceridad detrás de un proyecto tan perfecto para el marketing. Y un grupo que no se rinde sigue soñando con el retorno del romance. Lo único indiscutible es que el tema ya se instaló y dará de qué hablar durante semanas, quizá meses. Hasta ahora no hay confirmación del formato final. ¿Será una serie episódica con capítulos dedicados a distintas etapas? ¿Una película documental con material inédito? ¿Una pieza para streaming, elegante, corta y potente? Ni siquiera el título se ha revelado. Lo que se murmura, eso sí, es que el nombre podría tener una resonancia poética, algo que invoque destinos, cruces de caminos, giros de la vida. Lo que sí parece firme es la intención, explorar desde la reflexión, sin prisa y sin maquillaje, esa historia que tanto significó para ellos y para quienes los acompañaron a la distancia. Imaginemos por un momento. Entrevistas a corazón abierto, planos cercanos, silencios que dicen más que 1000 frases, confesiones sobre sus inicios en la actuación, sobre aquella coincidencia que los unió durante la filmación de Sencal Cap, sobre la fama que llegó como una ola y no les dio tiempo para aprender a nadar despacio. Tal vez veamos vídeos caseros grabados en viajes, celebraciones que solo conocíamos por una foto huidiza, risas en cocinas desconocidas, canciones que se volvieron suyas por una temporada. Quizá escuchemos cómo definieron fronteras, cómo se cuidaron, cómo se perdieron por momentos y cómo intentaron encontrarse nuevamente. Porque eso es lo que vuelve irresistible esta idea, la posibilidad de asomarnos a las lecciones que se dieron el uno al otro, a los tropiezos y a los instantes de luz que explican por qué, pese a todo, seguimos hablando de ellos. No olvidemos que la industria está cambiando. Las celebridades buscan tomar el timón de sus relatos, decir su versión con matices y profundidad, escapar de los titulares fáciles. Si Ande y Kerema han elegido este camino, es porque hay un mensaje de madurez, una apuesta por el vínculo real con sus seguidores. Y también, claro, porque el público tiene una curiosidad que no se sacia con migajas, quiere contextos, quiere motivos, quiere entender. Para los fanáticos, la pregunta no es solo si habrá besos o si hubo lágrimas, sino cómo se vive un amor cuando cada paso lo aplauden, lo critican y lo miden con lupa. ¿Cómo se sostiene la intimidad cuando el mundo entero te llama a cada hora? Las interrogantes, entonces, están sobre la mesa. ¿Cómo llevaron la presión de ser la pareja más querida de Turquía? ¿Qué discusiones marcaron giros en su historia? ¿Cómo fue el adiós si acaso llegó cuando se apagaron las luces y solo quedaron dos voces en una habitación? Esas son las preguntas que más se repiten, esas que quizá encontrarán respuesta en este proyecto. O tal vez no, y justamente ahí radique su poder, en dejarnos participar de aquello que se puede contar, sin traicionar lo que debe permanecer solo entre ellos. A pesar del ruido y de las conjeturas, lo responsable es esperar comunicados oficiales de Andercel y Kerem Bürsin, o de sus representantes. Pero la coherencia de las filtraciones y el pulso de las fuentes cercanas permiten creer que lo que se está cocinando es real y que avanza con cuidado y entusiasmo. Las reacciones de los fans hasta ahora se inclinan hacia la alegría, aunque matizada. Hay quienes ven aquí el preludio de una reconciliación que nunca dejaron de imaginar. Otros prefieren la mesura a guardar el contenido final y juzgar por su calidad, por su honestidad, por la forma en que se sostenga por sí mismo más allá del nombre de quienes lo encarnan. Lo que nadie discute es el impacto. La conversación renació con fuerza, los focos volvieron a apuntar a esta dupla carismática, y la expectativa creció hasta convertirse en un personaje más. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, este es el tipo de noticia que nos encanta contarles. No por el morbo, sino porque nos permite entender los movimientos de una industria que a veces parece de cristal y, sin embargo, es profundamente humana. Nos deja ver cómo dos figuras con virtudes, con fallas, con un pasado compartido, eligen volver a hablar, volver a mostrarse, volver a hacerse cargo del relato que tanto se manoseó afuera. En otras palabras, el 18 de enero de 2026 nos trajo la posibilidad de un proyecto conjunto de Andercel y Kerem Bürsin que no se queda en la superficie.
Un viaje narrativo que, si se confirma como documental o serie biográfica, abriría una ventana a su historia, a su relación, a las cicatrices y a los abrazos que la conformaron. Es una colaboración inesperada que desató olas de emoción y preguntas por todos lados, y que promete, si se sostiene con verdad, convertirse en una pieza inolvidable para sus seguidores y en un paso decisivo para sus carreras. Un proyecto íntimo e intrigante, de esos que se quedan dando vueltas en la cabeza mucho después de que terminen los créditos. Y sí, ya lo saben, aquí amamos acompañarlos en esa espera, leerlos, debatir, atar cabos y emocionarnos con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué sienten al imaginar a Andersell y a Kerem frente a una cámara contándolo todo en su propio tono. ¿Les late que esto pueda abrir la puerta a algo más, o creen que es el cierre elegante de una etapa que marcó una generación? ¿Están listos para escuchar anécdotas del rodaje de Sencalcap, para mirar fotos que nunca salieron a la luz, para escuchar confesiones dichas sin prisa y sin público en vivo? Yo ya estoy preparada para ese impacto, para esa mezcla dulce y nostálgica que solo ellos pueden provocar. Antes de despedirme, un último recordatorio de esta casa que es de ustedes. Si disfrutaron de esta primicia, de esta charla en confianza, déjenos un like, compartan el vídeo con quienes también vivieron cada capítulo de esta historia y aún suspiran con solo escuchar sus nombres. Y por supuesto, si todavía no son parte de esta comunidad, este es el mejor momento. Únanse, que lo que viene promete emociones altas y sorpresas que, estoy segura, nos harán celebrar, reflexionar y, tal vez, volver a creer en los amores que desafían al tiempo y al ruido. Desde Escándalos de Series Turcas, les mando un abrazo enorme. Seguimos atentos, seguimos escuchando, seguimos con la mirada fija en cada detalle que se asome. Porque cuando se trata de Andersell y Kerem Bürsin, nada es pequeño, nada es casual, nada pasa desapercibido. Aquí estaremos listos para traerles la versión más humana y más honesta de lo que se escribe, desde ahora, con tinta indeleble en la memoria colectiva. Y hasta que llegue el anuncio oficial, que ojalá no tarde, nos quedamos con la ilusión bien despierta, con la curiosidad intacta y con el corazón dispuesto a recibir lo que venga, sea una reconciliación en el set, un abrazo frente a los micrófonos o un gracias compartido que cierre el telón con elegancia. Sea como sea, lo que construyan juntos a partir de ahora será parte de su legado. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarlo primero.